empezar a grabar. Muy bien, entonces hay que establecer una finalidad, ¿verdad? Un objetivo general, por decir así, para hablar de esta clasificación especial. Y bueno, el propósito es de establecer una clasificación es el de revisar la situación, ¿verdad?, actual en que se encuentra la doctrina respecto a la clasificación de las constituciones. Y para ello, pues, hay que examinar algunas teorías tradicionales. Ayer les adelantaba un poquito de eso, ¿verdad? Hay que analizar las teorías tradicionales, es decir, aquellas que se basan en un criterio clasificador de la Constitución únicamente en los postulados del mismo texto, ¿verdad? En la forma en cómo está el texto constitucional. Entonces, estas teorías que se conocen como tradicionales solo engloban, ¿verdad? O solo engloban esos aspectos, esas características. Traen a colación, pues, los principales criterios, ¿verdad?, que han expuesto los tratadistas sobre eso. Y hay otro tipo de criterio bajo el cual se clasifican las constituciones, que es un criterio ontológico, un criterio del ser de las constituciones, que no analiza únicamente esa parte escrita escrita o no escrita de la Constitución, sino que va un poquito más allá, al fondo de la esencia de la Constitución, ¿no? Este criterio, pues, lo estableció Karl Lowenstein, no sé si estoy pronunciándolo erróneamente, pero pues es un tratadista europeo, ¿verdad? Que, si no me equivoco, es alemán, ¿verdad? Que trata, pues, los alemanes en este sentido del derecho moderno, son los que más han creado doctrina. Entonces, ¿cuál es el enfoque del criterio ontológico? Pues buscar que se establezca una clasificación de las constituciones que supere esa clasificación tradicional, dándole, como les decía, esos méritos, buscando las deficiencias que encuentra esas clasificaciones tradicionales, ¿verdad? Y definiendo cuál es la esencia, ¿verdad? O la razón de ser de una constitución. Entonces, y al final, pues vamos a procurar que alcancemos ese objetivo, ¿no? De que ustedes sepan por qué razón que estamos hablando de esto, ¿no? La utilidad. Entonces, vamos a avanzar. Como les mencionaba, pues vamos a ver esos criterios tradicionales. Vamos a empezar a ver de, pues, las clasificaciones según varios tratadistas, ¿verdad? Entonces, ayer les mencionaba a este señor, James Bryce, ¿verdad?, que establece que las constituciones pueden ser escritas o estatutarias, es decir, estar en algún estatuto, ¿verdad? Mencionábamos, por ejemplo, de que las constituciones no tienen que ser propiamente un documento que se le llame tal cual constitución. Puede ser un pacto, puede ser un convenio. Y eso es una constitución escrita o estatutaria porque está en un estatuto, ¿no? Y existen otras constituciones, decíamos también, no escritas, ¿verdad? O fuentes constitucionales no escritas y consuetudinarias, que se les considera consuetudinarias porque vienen a ser derivadas de la costumbre. Y bueno, otra clasificación que encuentra James Bryce es que las constituciones pueden ser cambiantes y fluidas. Cambiantes y fluidas es que pueden cambiar en cualquier momento, que están fluyendo constantemente como el agua de un río, ¿verdad? Que está pasando de acuerdo a cada circunstancia, entonces se pueden cambiar en cualquier momento. Fluyen. De esta clasificación, pues él después razonó que esa clasificación se derivaba en las constituciones flexibles, que pueden ser cambiadas o sus procesos de reforma no son tan engorrosos, ¿verdad? O no son engorrosos propiamente. Y también está el otro tipo de constitución o la otra clase, que son las estáticas, ¿verdad? Las estáticas sólidas o cristalizadas. Él le da ese adjetivo romántico, ¿verdad? Porque un cristal está sólido, solidificado, algo que no se puede mover, no se puede, ¿verdad?, moldear, sino que es un aparato, pues,
inmutable, no puede mutar. Entonces, a esas constituciones, él las derivó en constituciones rígidas. Ese es el análisis tradicional de Bryce, del cual pues parten casi el resto de tratadistas del derecho constitucional. Entonces nosotros podemos ir haciendo nuestro propio análisis de nuestra Constitución de acuerdo a esas clasificaciones de Bryce, en cuáles la podemos enmarcar. Otra clasificación desde un criterio tradicional, pues encontramos esta de Ware, un inglés, también igual que Bryce, y él estableció pues que las constituciones pueden ser supremas o sobre el órgano legislativo, es decir, esas que están encima de todas las leyes de derecho interno, ¿verdad? O derecho internacional. Entonces, superan el rango, ¿no? de jerarquía de los demás ordenamientos jurídicos. Esas son las supremas. Están las constituciones federales o unitarias, de acuerdo a Ware. Las federales, pues, como mencionamos en esa parte histórica, que hay estados o países, ¿verdad?, que se denominan estados federales, donde varios, regiones o espacios geográficos tienen sus propias disposiciones de derecho fundamental y orgánico, ¿verdad? Como los Estados Unidos, decíamos, como México, como España, como Alemania, como Argentina, Brasil, esos estados federales, entonces, entrarían, de acuerdo a Ware, en una clasificación que tienen una constitución federal, ¿verdad? Porque hay una norma suprema de la cual pues también se integran otras normas de acuerdo a la región o al estado que integran toda la república. Y están las constituciones unitarias que podríamos catalogar nuestra constitución como una constitución unitaria de acuerdo a este criterio tradicional de Ware, ¿verdad? Porque aplica para toda una república en general, ¿no? Entonces, todos aquellos estados que no son federales pudieran considerarse que tienen una constitución unitaria desde la perspectiva de Ware. También están las constituciones parlamentarias o presidenciales para Ware. Las parlamentarias son las que surgen a través de un parlamento, ¿verdad? De una asamblea que puede ser tanto la asamblea legislativa ordinaria, que es el Congreso de una nación, el Congreso o los senados, ¿verdad? O la integración de ambos. Entonces, con ello se origina la Constitución a través de un parlamento, de una representación, o están las otras constituciones que son las establecidas a nivel presidencial, ¿no? Donde el presidente es el que impone la Constitución. Como veíamos en la historia, ¿no? Que habían constituciones que a través de la imposición de una fuerza militar o de una fuerza política se imponían. Entonces a esas se les llama presidenciales. Y también clasifica Ware las constituciones republicanas o monárquicas. Las republicanas serían aquellas constituciones que pues vienen a surgir a través de la representación de la voluntad popular, ¿no? Es el pueblo quien define, es la república la que crea la constitución. Y las otras que son las impuestas por el reino a través de un mandato imperativo del rey que hace pues obligatorio su cumplimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues son esas clasificaciones las que tiene Ware. Otra clasificación, encontramos la de Leslie Wolfe Phillips. Se parece mucho o es una integración de las clasificaciones que hace James Bryce y, bueno, establece las escritas y no escritas, que ya decíamos también se les llamaba estatutarias, y son pues las que están dentro de una normativa. Están las codificadas, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban, abogado? ¿Perdón? ¿Cómo se llamaban las escritas y no escritas? Estatutarias, decíamos, si volvíamos a Bryce, ahí lo tenemos, escritas o estatutarias, ¿sí? O en que están en un estatuto, pues, ¿verdad? Esa es la razón.
Entonces, esa misma categoría utiliza básicamente eh, Leslie Wolf Phillips, eh, ¿verdad? Entonces, definiendo de esa manera. La clasificación de acuerdo a la forma, ¿no? A la forma que se presenta, si se presentan a través de un ordenamiento jurídico escrito o si se manifiestan a través de disposiciones de la costumbre, ¿no? De derecho consuetudinario. También manifiesta que pues existe una clasificación desde el punto de vista condicional y no condicional. En ese sentido, pues Phillips dice que estas constituciones condicionales o no condicionales son las que surgen a través pues de un acuerdo eh, que puede haber dentro del pacto social, ¿no? Al momento que se está elaborando la constitución, se imponen ciertas condiciones para los que están, para los grupos que están representados ahí. Y pueden haber otras que no, ¿verdad? Que no consideren en lo absoluto una imposición de condiciones, sino que se crea con el ánimo, pues, de generar eso, el ordenamiento, tanto a nivel de dogmática jurídica, es decir, de reconocerle derechos y garantías a los ciudadanos y además de organizarlo, ¿no? Por medio de los famosos poderes del Estado. Eh, bueno, sí, condicionales, no condicionales. De acuerdo, pues eso también se refiere pues a los principios de reforma, perdón, que pueda considerar cada constitución. ¿Cuáles son las condiciones que establece para su reforma? ¿Verdad? O si no tiene ningún tipo de condición para la reforma. Podríamos decir aquí también que se integra aquella clasificación de la rigidez o flexibilidad de la Constitución. Hay otras constituciones que decía son superiores o subordinadas. Superiores, si recordamos lo que estaba diciendo de la Constitución de ¿cómo se llamaba el otro? Ya se me escapó el nombre. Del anterior, sí, de Wheeler, que mencionaba que había una constitución de rango supremo, ¿no? Entonces, él solo reconocía eso, que la constitución era suprema por encima de las disposiciones legislativas. Pero Wolf Phillips sí reconoce que la constitución puede ser superior, pero también puede ser una constitución subordinada, que dependa pues de lo que diga el aparato legislativo, en este caso un Congreso, ¿no? Que no dependa de una asamblea constituyente para poder ser reformada. Entonces esas son a lo que se refiere, ¿no? Cuando habla de constitución subordinada o superior, ¿verdad? De acuerdo, en ese sentido, como les digo, es si la reforma la puede realizar un órgano especial o el Poder Legislativo, ¿verdad? Eso es lo que va a variar ahí. Cuando lo puede hacer un poder especial que es la constituyente, pues va a ser una constitución superior. Pero si la reforma de la constitución la puede hacer el poder legislativo, va a ser una constitución subordinada. También contempla las constituciones rígidas o flexibles, ¿verdad? Y en ese sentido, para él, pues, también se considera este tipo de constitución en base a la facilidad con la que pueda ser sometida, ¿no? A un control constitucional, a un control de reforma, y con la frecuencia también, ¿no? La parte de la facilidad con la frecuencia que pueda ser reformada. Entonces, vamos viendo que la presencia de varios tratadistas van encontrando similitudes, ¿no? En esas clasificaciones. Por eso decía al inicio, en la forma en cómo están diseñadas. Otra clasificación de Wolf es la de que las constituciones autóctonas y externas, ¿no? Las constituciones autóctonas y externas para él, pues, han sido de acuerdo, lo autóctono, pues, es todo aquello que decimos que es hecho en casa, ¿no? Si la constitución es mm, producida por el ingenio, la invención y la capacidad de los juristas que tenga una nación y que pues tengan ese nivel para poder elaborar una constitución, entonces vamos a decir que esa constitución es autóctona. Pero si la constitución tiene influencias
de otros países, ¿verdad? O ha sido impuesta de alguna manera por fuerzas externas, de países externos, o la, la obligatoriedad que le exige a un Estado incluir dentro de su norma constitucional un pacto o un convenio internacional, entonces estaríamos hablando de que esa constitución tiene una calificación de constitución externa de acuerdo a esta visión de Wolf. Podríamos decir entonces que nuestra constitución, en resumen, es una constitución externa, ¿verdad? Y tal vez muy pocas disposiciones las podríamos considerar como autóctonas, ¿no? Porque, que digamos, este es hecho en casa, ¿no? Este es sello catracho. Difícilmente. Casi todas las disposiciones de nuestra Constitución vienen por influencia, imposición de un ente externo. Entonces, esa es otra forma de ver, ¿no? De ver la Constitución. Y, por ejemplo, una Constitución casi pura, de manera autóctona, es la norteamericana, que tanto hemos mencionado, ¿verdad? Ellos han creado su Constitución y en su Constitución, pues casi que no han incluido, y me atrevería a decir que prácticamente no han incluido, ¿verdad?, disposiciones de acuerdos o tratados internacionales de los cuales Estados Unidos esté suscrito. En el rango constitucional no lo incluyen, ¿verdad? A pesar de que ellos, pues, también forman parte, ¿verdad?, de la mayoría de los tratados internacionales, pero no tienen ese influjo, esa constitución, ¿no? Otra clasificación de Wolf es las constituciones manifiestas y latentes, es decir, de acuerdo al número, ¿verdad?, de los elementos fundamentales del proceso político, ¿verdad?, que consigna o no. Es decir, que hay una serie de constituciones en las democracias, sobre todo en las democracias liberales de los países occidentales, ¿verdad?, que omiten mencionar aspectos sobre los partidos políticos, ¿verdad? Y en esa categoría se tiene en cuenta el grado de actividad que tenga la política dentro del texto constitucional. Entonces, si la Constitución contempla disposiciones relacionadas a la forma en cómo deberán eh, establecerse el mecanismo de participación política, entonces vamos a estar hablando de una constitución manifiesta, porque literalmente expresa eso, ¿no? Expresa cuál debe ser el mecanismo de participación. Y están las otras que únicamente mencionan algún principio o no lo mencionan, entonces esas son latentes. Si hablamos de nuestra Constitución, estaríamos hablando que es una Constitución manifiesta, porque incluso dentro de la Constitución, ya les mencionaba, está las disposiciones orgánicas de lo que antes era el Tribunal Supremo Electoral y que ahora es el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Entonces, tenemos una Constitución manifiesta, si lo vemos de esta clasificación, ¿verdad? Si nuestra Constitución omitiera eso, pues hablaríamos de una Constitución latente. Avanzamos. Wolf hizo una clasificación bastante amplia. Aquí tenemos otro despliegue, ¿verdad?, de formas, pero que se basan estas últimas en aquellas que hacía Wheeler también, ¿no? Las constituciones presidenciales o parlamentarias. Ya les había dado una introducción de eso, ¿no? Presidenciales si eran impuestas por un presidente, parlamentarias si eran por la integración de las fuerzas representativas de un pueblo. Bueno, las monárquicas si eran impuestas por un rey, ¿verdad?, como los países de Europa que tienen esa influencia, o si eran republicanas, ¿verdad?, que eran desarrolladas por el pueblo, ¿verdad?, por la voluntad del pueblo. Existen constituciones bicamerales o unicamerales. Bicamerales, pues de esas que tienen, como hablamos de que la Constitución en su parte orgánica, o sea, en su parte de establecer cuál es la organización de un Estado, dispone que tiene un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Pero dentro del poder legislativo podemos encontrar entidades, dos cámaras, ¿verdad? Cámara de Representantes, que son los diputados, y Senado. Los estados federales, les decía,
tienen en esencia un Estado bicameral y por lo tanto su constitución es bicameral. En cambio, los países que solo tienen un Congreso, como el nuestro, entonces somos unicamerales. A eso se va a referir siempre la Constitución. Entonces, podemos decir que esta clasificación de Wolf Phillips sobre las constituciones bicamerales o unicamerales se refieren a esa forma de estructurar el poder legislativo. La ventaja que pueden tener estos, diríamos nosotros, bueno, ¿cuál es la ventaja que puede tener un país que tenga dos cámaras legislativas? Pues que a través de la Cámara Legislativa se puede establecer enmiendas o reformas a la Constitución sin necesidad de convocar a una asamblea constituyente. Y es lo que pasa en esos países. No necesitan convocar a una asamblea constituyente cuando a través del consenso de las dos cámaras, pues que están obviamente representando a toda la población, pueden integrar una reforma. Vaya, tal es el caso de este año precisamente. Había una propuesta de juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Y se vio claramente manifiesta la división que existe entre las cámaras, ¿no? Y lo complicado que resulta integrar o llegar a una unificación de criterios en dos cámaras, ¿verdad? La Cámara de Representantes, que son los diputados, pues estuvo de acuerdo en el juicio político, pero el Senado estuvo en contra. Entonces, imagínense, en una situación de reforma constitucional, también se vuelve complejo, ¿no? Aquí nosotros tuvimos incluso un intento también, ¿no? En Honduras de juicio político contra el presidente actual. Y se intentó, pues, que se estableciera esta condición de juicio político, pero no tuvo fruto porque no se obtuvo la mayoría simple. Igual allá, ¿no? Entonces, esas son las circunstancias que se pueden presentar. Otra clasificación son las constituciones competitivas y consolidativas, perdón, que menciona Wolf. De acuerdo a esta clasificación, pues, hay que analizar si existe o hay ausencia de fuerzas competitivas en las propuestas jurídicas y en la práctica real del sistema constitucional. Es decir, que si hay constituciones que tienen dentro de su ordenamiento disposiciones de control constitucional. Esa constitución le podríamos decir que es una constitución competitiva porque ella misma se puede corregir, ¿no? O establece un procedimiento para corregirla. Digamos, vaya, si una constitución establece cuál es el formato para poder decir si una ley de derecho interno está en contra de la Constitución, ¿verdad? Si esa ley de derecho interno es inconstitucional, entonces la misma Constitución tiene ese mecanismo de defensa. Entonces no hay ausencia pues de esa fuerza jurídica para que se pueda defender a ella misma. En cambio, si es consolidativa, pues entonces estaríamos hablando que tiene esa ausencia, ¿no? Que carece de esos elementos normativos, de una disposición, pues, de un artículo que diga la forma en cómo deberá de aclararse si una ley de derecho interno es inconstitucional o no lo es, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Luego están las constituciones justificables y negatorias. En este sentido, pues dice que se refiere a los procedimientos, ¿verdad?, que existen en la defensa de la Constitución. Esto es complementario a lo anterior, ¿verdad? A la defensa de la Constitución, es decir, dependiendo del tipo de protección efectiva, ¿verdad?, que la misma ley fundamental tiene para sus preceptos, es decir, para sus articulados. Estaba omitiendo las programáticas y las confirmatorias, ¿verdad? Estas son de acuerdo pues con la existencia o la ausencia y en cuanto a las cláusulas programáticas que contienen. Es decir, lo que se refiere a una clasificación competitiva o consolidativa, programática y confirmatoria, justificable y negatoria, siempre va a estar relacionada esta clasificación
con ese mecanismo de protección de la propia Constitución, ¿verdad? Si la Constitución tiene un mecanismo de protección o no lo tiene, ¿verdad? Si es competitiva, tiene el mecanismo de protección. Si es programática, tiene el mecanismo de protección. Si es justificable, tiene el mecanismo. Y si es el contrario, pues entonces es que no tiene ese mecanismo de defensa, ¿verdad? Y bueno, por último, Wolf ratifica lo de Wheeler sobre las constituciones federales y unitarias. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O estamos claros? No, ahora estamos claros. Bueno, bueno, así lo espera la patria. Eh, vamos a continuar entonces con esta otra clasificación que ya habiendo ese gran discurso, ¿no? De Wolf, de Wheeler y también de Bryce, pues vamos a ir comprendiendo más fácil las próximas clasificaciones. Tenemos esta de Herman Vidar Campos, que establece que existe una constitución escrita, formal o codificada. Es decir, pues ya hablábamos claramente, ¿no? Que tenemos un ordenamiento literal por escrito, que está en forma, ¿no? A veces no necesariamente material, como lo vamos a ver ahí adelante, pero que tenemos una forma de constitución y que está plenamente redactado, ¿no? Y están aquellas no escritas o constituciones de tipo disperso, como les mencionaba, ¿no? En las constituciones inglesa, que tiene muchas disposiciones de derecho consuetudinario, ¿verdad? Que se encuentran dispersas, que no están codificadas. Recordemos que cuando hablamos de código, nos referimos a la reunión de varias legislación, ¿no? El ejemplo más práctico que tenemos, al menos en nuestro sistema jurídico, es el Código Civil, ¿verdad? Que contempla cuatro disposiciones y nosotros la clasificamos hasta en cinco, ¿no? Un código que le habla de las personas, que le habla de los bienes, que le habla de las sucesiones, que le habla de las obligaciones y de los contratos, ¿no? Reúne varias situaciones en una sola. Eso es una constitución codificada, pero cuando tenemos normas dispersas, ¿verdad? Donde encontramos por allá una ley especial de tal cosa, una ley, el nuevo Código Penal, por ejemplo, es bastante integrador de esas disposiciones penales, porque actualmente, vaya, tenemos el código vigente, pero tenemos la ley contra el uso indebido y tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, ¿verdad? Tenemos por allá la ley de lavado de activos, y así, ¿verdad? Una infinidad de leyes dispersas, y lo que hace, pues, es el código concentrarla. Lo mismo sucede en las constituciones codificadas, que establecen en un mismo ordenamiento todos los derechos fundamentales y orgánicos de un país. Y en las dispersas, pues están por ahí, ¿no? Flotando. Si queremos ir a ver cuestiones de derecho humano, vamos a ir a ver una ley por allá. Si queremos ver una cuestión de reforma de las leyes, pues tenemos que ir a ver otro ordenamiento, ¿verdad? De eso se trata esta clasificación. La clasificación formal que habla propiamente, pues es definida por la forma externa, dice Campos, de la codificación normativa. Es decir, que tenemos la Constitución en forma, pero no necesariamente esa Constitución es de positiva aplicación, ¿verdad? Es una Constitución que está bien diseñada, ¿verdad? En cuanto a la forma como deben estar codificadas las constituciones, pero que no tiene aplicación efectiva. Entonces es de negativa aplicación. Y están las otras constituciones que son las materiales, que es así, ¿verdad? Son vigentes y además son reales porque se aplican. Entonces tienen una positiva aplicación. Ese es como en principio de derecho se llama derecho positivo, ¿verdad? Que está en una disposición y además de estar en una disposición es efectiva. Eh, entonces, él integra esos dos elementos, el elemento formal y material de la norma. También habla de las constituciones rígidas, flexibles, ya decíamos, el proceso de reforma, y de las pétreas incluso, ya introduce el término pétreo, que son aquellas constituciones, pues, que no admiten reforma,
¿verdad? De ninguna manera admiten reforma. Entonces, pues son de difícil transición, aunque si lo analizamos, como les decía en clases anteriores, sobre si existe realmente una constitución pétrea, pues realmente no la existe porque hay posibilidad y el soberano que es el pueblo tiene esa facultad. Ya vamos a ver eso a fondo cuando veamos el poder constituyente. Bueno, y por último tenemos esta clasificación de las constituciones otorgadas, pactadas o impuestas, que ayer las veíamos, ¿no? Dentro de las clasificaciones generales. La constitución otorgada, pues es aquella, ¿verdad?, que es concedida o establecida unilateralmente por un órgano estatal. Un órgano del Estado la otorga. Que ese órgano del Estado, pues, puede ser el legislativo, ¿sí? El legislativo, como en aquellos casos de los estados bicamerales, etcétera, ¿no? O con una constitución flexible que permite que el poder legislativo pueda hacer reforma constitucional o creación de norma constitucional. Y tenemos la otra clasificación, que son la constitución pactada, que es aquella, ¿verdad?, producto de un acuerdo, ¿verdad?, producto de un acuerdo o como resultado de un acuerdo, de un compromiso, una transacción entre el órgano estatal y la comunidad, ¿verdad? Entre como les decía a principios de la semana pasada, ¿no? Ese contrato social, ese pacto en el que el pueblo le ofrece y le deja en bandeja, pues, al Estado o al gobierno, al órgano estatal, la posibilidad de disponer de su constitución. Y finalmente las constituciones impuestas, que son emanadas de un poder constituyente, o sea, alguien que tiene ese poder, pero un poder constituyente que solo le pertenece al pueblo y que surge a través de la expresión del ejercicio de ese poder constituyente, es decir, de la reunión de una asamblea donde estén representados pues, los entes interesados en un país, ¿no? Y bueno, tenemos esta otra clasificación un poquito más corta de Pablo Lucas Verdú. Verdú, pues, si vemos, hace también alusión a esas otras clasificaciones, ¿no? Constitucionarias y escritas. Constitucionarias podemos decir que pueden ser no escritas, ¿verdad?, no codificadas, etc. Él introduce esta otra que es curiosa, ¿verdad?, las constituciones breves y extensas. Y bueno, pues eso casi que de lógica podemos asumir cuando una constitución es breve, ¿verdad? Pues una constitución va a ser breve cuando en, en muy pocas disposiciones o en muy pocos articulados contemple todo lo que es la esencia de la Constitución. El otorgamiento de derechos y garantías constitucionales y la organización del Estado, ¿verdad? Entonces, y están aquellas constituciones extensas, ¿verdad?, como la nuestra, que incluyen disposiciones a veces sobre derechos de segunda generación y lo incluyen dentro de una norma constitucional o lo elevan a rango constitucional, ¿verdad?, cuando no necesariamente debería ser así. Entonces podemos eh, establecer un ejemplo como la nuestra, ¿no? Ya decía, ¿verdad? Las constituciones otorgadas, pactadas e impuestas, otorgadas a través de un órgano del Estado, pactadas por medio de un pacto, un contrato social, impuestas por medio de un poder constituyente. Y flexibles o rígidas, de acuerdo al proceso de reforma de las constituciones. Otra clasificación bueno, no sé cómo nombrar este señor, porque no sé, yo no lo veo como inglés esto, pero bueno, a chaval vamos a decir. Él también establece las constituciones escritas constitucionarias, rígidas, flexibles, formales, materiales, pero además introduce las racional normativa, ¿verdad?, historística o sociológica. ¿Y por qué vamos? Vaya, si se fijan, pues vamos integrando varios pensamientos de los tratadistas en los que coinciden y su marca personal, ¿no?
Entonces ya veíamos a Verdú, que hablaba de las breves y extensas. Ahora vemos a este señor, a Chaval, que establece la racional normativa e historicística y sociológica. La última categoría, esta última categoría que establece a Chaval, pues fue realmente considerada por muchos como una confusión, ya que sus enunciados no corresponden a una clasificación, sino a una tipología de constituciones. No debería considerar esto como una clasificación, sino más bien como un tipo de constitución, ¿verdad? Porque todas las cuestiones están relacionadas entre sí. ¿En qué sentido? Bueno, que la racional normativa es producto de un proceso, ahora ¿verdad? Que estábamos, bueno, Maybel, que estaba también en la clase de sociología, hablamos de eso, ¿no? De un proceso de razonamiento, es decir, que el pueblo vio la necesidad de tener una constitución y creó la norma constitucional. Existen otras que a través de movimientos históricos, de la necesidad, pues crearon la Constitución. Y aquellas sociológicas, ¿no? Que nacieron producto de ese acontecimiento histórico. Entonces, esto más bien es un tipo de constitución, de acuerdo a muchos, pero es curioso, ¿no? Que a Chaval pues haya asumido esta tipología como más bien una clasificación de las constituciones, cuando deviene de un análisis sociológico del derecho, ¿verdad? Y bueno, esas son las de Chaval. Ya nos quedan 5 minutos, ¿verdad? Quiero ver cuántos me faltan. 2 más. Bueno, el otro está algo largo, pero lo vamos a ir haciendo un poquito rápido para dejar para mañana lo de las flexibles y la utilidad. Perdón, lo del criterio ontológico y la utilidad. Bien, aquí tenemos otro señor, Segundo Linares Quintana, otro latino, establece las constituciones codificadas y dispersas, ya hablábamos de eso, las rígidas, flexibles o con cláusulas pétreas, ¿verdad? Vean, él dice con cláusulas pétreas, no necesariamente que la constitución tiene que ser pétrea, sino que tengan cláusulas pétreas. Entonces, otra clasificación que le podemos dar a nuestra constitución, ¿verdad? De ahí va a venir un pequeño trabajito más adelante, ¿verdad? Para que ustedes, yo les voy a decir, bueno, analícenme la constitución de Honduras, ¿en qué clasificación ustedes le marcarían? Y ahí ustedes seguramente van a hacer un listado enorme, ¿no? De nuestra constitución. Y por último establece Linares Quintana esa constitución que puede ser catalogada como constitución, como carta o pacto, ¿verdad? La constitución, pues ya decíamos, es un instrumento que tiene el gobierno para garantizar la libertad, la dignidad del hombre, el reconocimiento de los derechos, por el solo hecho de ser hombres, ¿verdad? Por el solo hecho de ser persona humana, y además impone limitaciones de los poderes públicos. Entonces, es como una codificación, ¿no? De constitución. Pero también están cartas constitucionales, que son aquellas otorgadas por el rey, por el príncipe, ¿verdad? A título de esa liberalidad que tiene como pues autor o quien ostenta pues ese poder absoluto dentro de un Estado, ¿verdad? Y que le da libertades al pueblo, como aquella carta magna que mencionábamos de los ingleses, ¿verdad? Y además están los pactos, que son el resultado de transacciones, tanto de los reyes o de algunos pues, líderes y el pueblo. Porque ahora, pues las clasificaciones son analizadas desde el punto de vista tradicional, como decíamos, pero podemos analizar constituciones, vaya, si nos vamos a esos estados autoritarios, donde tienen un personaje que ha ejercido, pues que no es un rey, porque no tiene ese calificativo, ¿verdad? Su poder no le deviene de sucesión, ¿verdad? Pero que ejerce actos autoritarios propios de un monarca. Podemos mencionar al señor Maduro en Venezuela, aquel señor Pinochet hace mucho tiempo en Chile, o actualmente aquel señor coreano, ¿no? De Corea del Norte, Kim Jong-un parece que se llama,
que también, ¿verdad? Tiene un poder autoritario, y de hecho que en ellos, en ese caso, sí, es a través de la sucesión que se han ido pasando el poder, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos analizar si él otorga un pacto constitucional, ¿verdad? En el que le da ciertas libertades al pueblo, pues también tiene categoría constitucional esa disposición. ¿En qué otra casilla lo encajaríamos? En la dispersa, ¿verdad? En la constitución dispersa, como no está codificada, pero hay un pacto. Y bueno, y la última clasificación, ya solo me quedan 2 minutos. Esa es la de Quintana Linares, ¿verdad? Esta, Humberto Quiroga Laile. Vamos a ver que pues hace una inclusión de casi todas las que hemos mencionado, dispersas, codificadas, que también están dentro de las escritas o no escritas, materiales o formales, rígidas o flexibles, pétreas, que pueden ser toda la constitución pétrea o parcialmente unas disposiciones que no se pueden cambiar, las originarias o derivadas, originarias que pues vienen de aquel elemento autóctono, ¿verdad? Que el mismo pueblo crea su constitución, o que es derivada de otra, ¿sí? Y las ideológicas utilitarias. Ideológicas, pues aquellas que están muy bonitas, que están muy bien redactadas, ¿verdad? Pero que en la práctica no son útiles. Y aquellas otras constituciones que, a pesar de que son cortas, pues sí son útiles, que sí se ponen en práctica, que sí defienden sus disposiciones, ¿verdad? Entonces, esa es otra clasificación. Normativas, nominales y semánticas. Que bueno, estas, lo que quiere decir Quiroga Laibe es que pues hay algunas constituciones, que pueden ser, que están establecidas. Si están en la norma constitucional, pues entonces son normativas. Si lo enuncia. Si son nominales, es que tácitamente se puede entender el reconocimiento de un derecho, ¿verdad? Y las semánticas es que hay que buscar la interpretación constitucional de la doctrina para saber si reconoce un derecho o no, ¿verdad? Las genéricas y analíticas, bueno, en este sentido, las genéricas y analíticas se pueden considerar como aquellas que la genérica es aquella constitución concisa, ¿verdad? Que el mismo legislador establece una reglamentación de los principios, ¿verdad? Constitucionales, y cuáles van a ser las circunstancias bajo las cuales se va a hacer una reforma, por ejemplo, ¿verdad? Y la constitución analítica es la que contiene múltiples formas reglamentarias para poder reformarse. Entonces, la genérica tiene un solo mecanismo de reforma y la analítica tiene una diversidad, ¿no? El órgano legislativo establece varias posibilidades. Y por último están las constituciones definitivas y de transición. Bueno, las primeras son las que se crean en una etapa de consolidación, ¿no? Y, por ejemplo, nuestra constitución que se creó o que se promulgó en el 82, es una constitución definitiva, ya hablábamos, ¿no? Tiene más de 30 y tantos años. Y las constituciones de transición, pues son constituciones que se establecen para regular un proceso político-social de un Estado hasta que se madure una constitución definitiva, ¿verdad? Y bueno, ahí nos vamos a quedar. Les dejo de análisis eso. Mañana voy a subirles estas diapositivas para que podamos hacer un análisis, ¿no? De todo. Bueno, ya me excedí del tiempo, así que si tienen alguna pregunta, me la hacen por escrito y la dejamos mañana, ¿sí? Mañana hacemos una retroalimentación de todo esto. Vale, pues Sí, entonces. abogado. Está bien, abogado. Buenas Bueno, noches. que estén bien, buenas noches. Bendiciones. Noche, abogado.